En mí había oscuridad y me trajiste a tu luz. Por siempre cantaré de tu amor. Muy buen día tengan todos ustedes, mis hermanos y mis amigos que sintonizan este canal de la Iglesia de Emmanuel. En este día continuaremos estudiando el libro del profeta Jonás, el capítulo 3, revisaremos hoy, para lo cual lo dividimos en dos partes. Los versos del 1 al 4 dice: Jonás, enviado nuevamente a Nínive, predica ahí. Y la segunda parte del verso 5 al 10 dice: Nínive se salva por el arrepentimiento de sus habitantes. La primera porción dice de esta manera: Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 1 día, y predicaba diciendo: De aquí a 40 días Nínive será destruida. Quiere decir que un Dios vuelve a emplear a Jonás a su servicio. Que nos use indica que está en paz con nosotros. Jonás fue desobediente, no trató de eludir la orden ni rehusó obedecerla. Véase aquí la naturaleza del arrepentimiento. Es nuestro cambio de idea y conducta y el regreso a nuestra obra y deber. También el beneficio de la aflicción lleva de regreso a su lugar a los que habían desertado. Véase el poder de la gracia divina, porque la aflicción por sí misma, donde Él los mande ir cuando los llame y hacer lo que les ordene, debemos hacer lo que manda la palabra de Dios. Jonás cumplió su diligencia fiel y directamente. No es seguro que Jonás haya dicho más para mostrar la ira de Dios contra ellos. Así, solo repitió esas palabras una y otra vez, pero este era el propósito de su mensaje. 40 días es mucho tiempo para que el justo Dios demore juicio, pero es por tiempo para que un pueblo impío se arrepienta y se reforme. No debería despertarnos para alistarnos para la muerte la consideración de que no podemos estar tan seguros de vivir 40 días como entonces lo estuvo Nínive de durar 40 días. Debería alarmarnos si tuviéramos la seguridad de no vivir un mes, pero somos negligentes, aunque no estamos seguros de vivir ni siquiera un día. La segunda porción dice: Y los hombres de Nínive creyeron a Jehová, a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive,
y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre la ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbrase de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su maldad, de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintieron del mal que habían dicho que les haría y no lo hizo. Hubo un pródigo de la gracia divina en el arrepentimiento y reforma de Nínive que condena a los hombres de la generación del Evangelio. Mateo 12:41. Un grado muy pequeño de luz puede convencer a los hombres de que humillarse ante Dios y confesar sus pecados con oración y abandonándolos son medios para escapar de la ira y obtener misericordia. La gente siguió el pueblo del rey, se volvió acto nacional y fue necesario que así fuera cuando era para impedir la destrucción nacional. Aún los gritos y gemidos de las bestias brutas por falta de comida recuerdan a sus dueños que deben clamar a Dios. En oración debemos clamar con fuerza, con pensamiento fijo, de fe y firme y efectos devotos. Nos interesa orar para revolver todo lo que está dentro de nosotros. No basta con ayunar por el pecado, debemos ayunar del pecado, y para el éxito de nuestras oraciones no debemos albergar más inquietud en nuestros corazones. Salmo 19:18 dice: la obra de un día de ayuno no se termina con el día. Los ninivitas esperaban que Dios se volviera de su furor y que así evitarían su destrucción. Ellos no podían tener tanta confianza de hallar misericordia por arrepentirse como nosotros, que tenemos la muerte y los méritos de Cristo, en los que podemos confiar para recibir perdón al arrepentirnos. Ellos no se atrevieron a presumir, pero no se desesperaron. La esperanza de misericordia es el gran aliento para arrepentirse y reformarse. Arrojémonos osadamente al estrado de la gracia gratuita y Dios nos mirará con compasión. Dios ve al que se convierte de sus malos caminos y al que no. Así salvó a Nínive. No leemos de sacrificios ofrecidos a Dios para explicar el pecado, pero no despreciará al corazón contrito y humillado con el que tuvieron los ninivitas. Vemos en este capítulo
dos cosas importantes que Dios hizo. Uno es tomar en cuenta el arrepentimiento de Jonás, de regresar y hacer lo que Dios le había indicado al principio hacer. Él estuvo dispuesto a hacer la voluntad de Dios, a pesar de lo que Dios le quería decir a los de Nínive. Era darle la oportunidad de arrepentirse, de dejar la maldad, el pecado que ellos estaban practicando en aquel entonces, que era idolatría, fornicación y otros pecados que ellos practicaban en aquel entonces. La segunda cosa es que Dios le da oportunidad al pecador para que se arrepienta y deje sus pecados. Así le pasó a Nínive. Y vemos la actitud de Nínive queriendo restaurar delante de Dios su actitud y dejar y abandonar el pecado. Todos los de Nínive hicieron lo que su rey les indicó, que era arrepentirse de todo corazón. Y indica que estaban dispuestos a arrepentirse. Por eso lo que el rey dijo, que todos ayunaran, personas y animales ayunaran para ver si Dios tuviera misericordia de ellos y se arrepintiera de destruirlos, para que no recibieran el castigo de su pecado. Y Dios vio la actitud de ellos, vio el corazón de ellos, que estaban dispuestos a dejar el pecado y regresar al camino de Dios. Igual hace Dios con nosotros hoy. Cuando Dios nos muestra que estamos mal, que estamos equivocados, que estamos en pecado, aún Él ofrece oportunidades para que nos arrepintamos y dejemos el pecado y volvamos a Él. Regresemos a Él, regresemos a alabarle, a adorarle y a cumplir con sus mandamientos y con sus palabras. Por lo tanto, tomemos esto como un ejemplo hoy, que Dios está siempre dispuesto a perdonar a todo aquel que de corazón se arrepiente y está dispuesto a regresar al camino de Dios. Busquemos pues a Dios mientras pueda ser hallado, y Dios se encargará de bendecirnos, de prolongarnos la vida y de bendecirnos con todas las cosas que nosotros necesitamos. Espero pues que esta enseñanza de hoy nos ayude. Que Dios les bendiga, que Dios les prospere, y ojalá que analicemos nuestra vida y nos arrepintamos y disfrutemos de la bendición del arrepentimiento y de la bendición de Dios que nos da cada día. Que Dios les bendiga, mis hermanos.